La sala de reuniones se llenó de tensión. Las luces fluorescentes se reflejaban en los rostros de los ejecutivos presentes, mientras Javier, un empresario español de mediana edad, intentaba mantener la compostura ante una negociación crítica que podría definir el rumbo de su empresa. Miró los documentos extendidos frente a él, el bolígrafo en su mano temblaba levemente. La propuesta en cuestión era ambiciosa y los socios estaban divididos en cuanto a los riesgos que implicaba. Necesitamos una decisión clara, Javier. Si no cerramos ahora, perderemos la oportunidad para siempre, dijo uno de los directores, un hombre de cabello gris y expresión seria. Lo entiendo, pero debemos considerar todos los aspectos. El mercado es inestable y Javier empezó a discutir, pero fue interrumpido por un empleado que entró a la sala con expresión preocupada. Lamento interrumpir, señor, pero recibí una actualización importante del cuartel general. El viaje ha sido cancelado, informó el joven jadeando. El corazón de Javier se hundió. ¿Qué significó esto para tus planes? Para su regreso a casa, ¿dónde lo esperaba Laura? Trató de ocultar su sorpresa y se volvió hacia los demás ejecutivos. Necesitamos reevaluar la situación. Esto lo cambia todo, dijo, tratando de contener su frustración. Terminada la reunión, Javier se retiró a su oficina. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, pero no podía saborearlo. La idea de regresar temprano a casa lo excitaba, pero un peso en el pecho lo hizo dudar. Sacó su celular y marcó el número de Laura, pero la llamada fue directo al correo de voz. Una sensación de mariposas lo golpeó y la desconfianza comenzó a infiltrarse en su mente. ¿Por qué no responde?, murmuró en voz alta, mirando la pantalla como si pudiera ofrecer respuestas. El motivo por el que ella no contestó el teléfono era una duda que lo atormentaba. Javier decidió que cuando regresara a casa hablaría con Laura. Había llegado el momento de aclarar cualquier malentendido. Cuando finalmente llegó a casa, sus pasos eran silenciosos. Javier abrió lentamente la puerta de su casa, su corazón latía aceleradamente, como si esta simple acción fuera el presagio de una tormenta. El ruido de risas y murmullos que llenaron la habitación era inconfundible, pero se esforzó por no escuchar. Al cruzar el umbral de su casa, lo que encontró hizo que su mundo se desmoronara. Allí estaba Laura, su mujer, reclinada en el sofá, con el pelo suelto, y junto a ella estaba Carlos, un viejo amigo. Los dos estaban envueltos en una escena íntima, con las manos entrelazadas, las miradas cómplices, como si el mundo exterior no existiera. La expresión de sorpresa en el rostro de Laura se congeló en el tiempo. Sus ojos, que antes habían estado llenos de amor y ternura, ahora estaban completamente paralizados, como si, por un breve momento, no creyera que su marido estuviera allí. Carlos, por su parte, se puso pálido como una hoja de papel, abrió la boca en un no silencioso, pero la expresión de su rostro delataba el pánico que se estaba apoderando de él. Javier, comenzó Laura, pero las palabras se perdieron en un torbellino de emociones. El hombre que estaba en la entrada de la habitación ya no era el mismo. El dolor que lo atravesó como una ola abrumadora se convirtió en furia, una ira que hervía en sus venas. No podía procesar lo que vio, la traición tan cruda y explícita ante sus ojos. ¿Cómo pudiste, Laura? La voz de Javier sonó como un trueno, aguda y llena de desesperación. ¿Después de todo lo que construimos juntos? Laura intentó levantarse, pero Carlos la agarró del brazo, un gesto que fue como gasolina al fuego. Espera, Javier, esto no es lo que parece, gritó con la voz temblorosa, pero Javier no estaba dispuesto a escuchar más excusas. ¿Y qué es entonces?, espetó, con la ira hirviendo. ¿Un juego? ¿Un chiste? Te di todo lo que querías y merecías. Carlos, al darse cuenta de que la situación se había vuelto insostenible, se levantó e intentó intervenir. Javier, por favor cálmate. Podemos hablar sobre eso. ¿Hablar? Javier se rió, una risa sin humor. ¿Sobre qué? ¿Sobre cómo traicionaste mi confianza? ¿O de cómo te dejas llevar por un amante? Laura miró a Carlos con una desesperación que Javier nunca quiso ver en sus ojos. Javier, por favor no hagas esto. Podemos resolver, pero Javier no quiso oír más. Sintió una oleada de dolor, una pérdida irreparable que lo aplastaba por dentro. Lo que antes era un hogar ahora parecía un campo de batalla.
Se sentía perdido, como si estuviera en un laberinto sin salida. Con una última mirada a Laura, que ahora parecía más distante que nunca, se giró y salió por la puerta, sin mirar atrás. Las calles de la ciudad estaban vacías a esa hora y Javier caminaba sin rumbo, con el corazón apesadumbrado. Las farolas iluminaban su camino, pero todo parecía lúgubre y gris. Se preguntó cómo había llegado a ese punto, cómo la mujer que había prometido amarlo se había convertido en una extraña. Los recuerdos de momentos felices juntos ahora parecían sombras lejanas, como ecos de un pasado que no volvería. Como estaba tan ciego, murmuró para sí mismo, con la voz quebrada. Sintió un nudo en la garganta, pero no había manera de que pudiera llorar. El vacío era más grande que cualquier lágrima. Pasó por un parque que solía visitar con Laura y una oleada de nostalgia lo invadió. Las risas, las conversaciones, los planes, todo ahora era solo un espejismo. Se sentó en un banco y le temblaban las manos. No sabía qué hacer a continuación, pero una cosa era segura, el dolor que sentía necesitaba transformarse en algo diferente. La traición lo hirió profundamente, pero no dejaría que eso lo destruyera. La determinación comenzó a surgir en medio de la desesperación. Se levantó, respiró hondo y decidió que necesitaba luchar por sí mismo. A partir de ese momento Javier ya no sería la víctima. Buscaría respuestas, justicia y, sobre todo, libertad de un amor que ahora se había convertido en una carga. Javier pasó la noche en vela, repasando cada momento que había compartido con Laura. El dolor en mi pecho era tan intenso que lo sentía como un peso insoportable. Miró por la ventana de su departamento, observando el sol que comenzaba a salir, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, pero nada parecía calentar su corazón. Era como si el mundo que lo rodeaba continuara indiferente a su sufrimiento. Sabía que necesitaba tomar una decisión y esa decisión no podía posponerse. Sentado a la mesa de café, con el aroma de un espresso fuerte llenando el aire, Javier sacó su teléfono celular y comenzó a buscar abogados. Cuando encontró una firma especializada en divorcios no lo dudó. La llamada fue rápida, pero la sensación de dar el primer paso hacia la libertad le hizo sentir una mezcla de alivio y ansiedad. Hola, despacho de abogados Lima y Asociados, ¿en qué puedo ayudarle? La voz del abogado sonó firme y profesional al otro lado de la línea. Hola, mi nombre es Javier. Necesito ayuda para iniciar un proceso de divorcio. La voz de Javier tembló levemente, pero luchó por mantener la compostura. Correcto, Javier. Podemos programar una reunión para discutir los detalles. ¿Quieres venir esta tarde? El abogado pareció comprensivo. Javier asintió, aunque el peso de la decisión le hizo sentir que cargaba montañas sobre sus hombros. Mientras colgaba, se encontró pensando en Laura, la imagen de ella riéndose con Carlos, la traición que lo había devastado. Necesitaba liberarse de esa carga, pero la idea de enfrentarse nuevamente a Laura lo ponía ansioso. A la hora señalada, Javier ingresó al despacho del abogado. El ambiente era moderno, con paredes claras y muebles de madera oscura. Lo saludó el abogado, un hombre de mediana edad, cabello gris y expresión seria. Javier, es un placer. El abogado extendió su mano y Javier la estrechó sintiendo una firmeza que deseaba tener en su propia vida. Hablemos de la situación. ¿Tiene alguna evidencia de la traición? Javier vaciló al recordar la mirada de sorpresa de Laura al verlo. No tenía pruebas concretas, pero su mente estaba llena de convicciones. La vi con otro hombre. Su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Entiendo. ¿Y sabes quién es? Sí, es Carlos, un competidor empresarial. La revelación salió de sus labios como si fuera veneno, amarga y difícil de tragar. El abogado arqueó una ceja sorprendido. ¿Carlos, dices? Esto puede complicar las cosas. Es un jugador importante en el mercado. Javier asintió, sintiendo que la ira y la traición se convertían en un ardiente deseo de venganza. No podía dejar que Laura y Carlos salieran ilesos. Quiero que ella no tenga nada. La determinación en su voz crecía con cada palabra. Trabajé duro para construir mi vida y no voy a dejar que ella se lo lleve todo. Entiendo tu posición. Trabajemos en ello. Necesitamos recopilar la mayor cantidad de información posible.
El abogado empezó a anotar algunas cosas y se detuvo antes de preguntar, ¿tienes idea de cómo es la situación económica de Laura? Javier sacudió la cabeza, todavía inmerso en sus propios sentimientos de traición. La conversación continuó, pero su mente estaba lejos, pensando en cómo podría utilizar esa información a su favor. La imagen de Laura y Carlos juntos invadió sus pensamientos, y Javier empezó a pensar en todo lo que podía hacer para revertir esa situación. Al salir de la oficina, Javier se sintió más liviano, como si le hubieran quitado un peso de encima. Estaba decidido. La batalla apenas comenzaba, pero él estaba listo para pelear. Con el corazón palpitando con determinación, Javier sabía que pasara lo que pasara, no dejaría que la traición de Laura lo definiera. Se convertiría en el arquetipo de la superación y, sobre todo, prevalecería la verdad. La sala del tribunal estaba llena de gente. El ambiente era tenso y Javier sintió que su corazón latía salvajemente mientras esperaba que comenzara la audiencia. Recordó la fatídica noche en que descubrió la traición de Laura y cómo ésta había cambiado irrevocablemente su vida. Ahora aquí estaba, listo para enfrentar a la mujer que una vez amó y al hombre que destruyó su mundo. Laura entró en la habitación con expresión tranquila, casi desinteresada. Llevaba una blusa blanca que parecía intentar transmitir una imagen de inocencia, pero Javier sabía que era solo una fachada. La observó mientras ella se acomodaba junto a su abogado, un hombre bien vestido y de aspecto seguro. Las risas y miradas cómplices que intercambiaba con Carlos, su amante, resonaban en su mente como un eco doloroso. Empecemos, anunció el juez, interrumpiendo sus pensamientos. Javier se enderezó y respiró hondo. No estaba allí solo para defenderse, yo estaba allí para exponer la verdad. Durante el testimonio, Laura comenzó a manipular la situación, distorsionando los hechos con una habilidad que Javier nunca antes había notado. Me sentía sola, dijo con tono melancólico. Javier siempre estaba muy ocupado con el trabajo. Necesitaba que alguien me escuchara. Sus palabras fueron como puñaladas, con cada sílaba, Javier sintió crecer su indignación. El abogado de Laura siguió presionándolo, sugiriendo que había descuidado su matrimonio. ¿No sería justo decir que no fue tu culpa, Javier? ¿Qué tuviste que decir al respecto? Se puso de pie, con la ira hirviendo en su interior. Trabajé incansablemente para asegurarnos una vida cómoda a los dos. Y tú, elegiste engañarme con un hombre que es mi rival en el trabajo. La habitación quedó en silencio, todos los ojos puestos en él. Laura no solo me estaba traicionando emocionalmente, sino que estaba conspirando contra mí. El juez le hizo un gesto para que se calmara, pero Javier no pudo contener su indignación. Ella manipuló la situación para hacerse la víctima mientras yo soy el verdadero traicionado aquí. Laura se cruzó de brazos y su mirada era desafiante. Solo estás tratando de difamarme, Javier. No soy un villano. Las cosas no eran tan simples entre nosotros. Sí, porque decidiste complicarlos con mentiras y traiciones. Replicó Javier, su voz resonando en la habitación. Miró al juez en busca de apoyo. Lo que Laura no está diciendo es que estaba saliendo con Carlos cuando todavía estábamos casados. Esto es una traición no solo a nuestro matrimonio, sino a todos los principios que deberíamos haber respetado. La audiencia continuó y con cada testimonio, Javier se sentía más fuerte. Tenía amigos que estaban dispuestos a hablar en su nombre, a confirmar que Laura había cambiado, que ya no era la mujer de la que se enamoraba. Recordó una conversación reciente con un amigo, Pedro, quien le había dicho, no tengas miedo de exponer la verdad, Javier. La justicia puede ser ciega, pero la verdad siempre encuentra la manera de brillar. Durante un descanso, Javier se alejó de la habitación sintiéndose agotado. Necesitaba un momento para respirar. Mientras caminaba por el pasillo, se encontró con un viejo amigo, Miguel, quien lo saludó con una mirada comprensiva. ¿Cómo estás?, preguntó Miguel preocupado. Yo, estoy peleando. No puedo permitir que ella me destruya de esta manera. Con cada mentira que dice, siento que la ira crece dentro de mí. Tienes que mantenerte firme. Lucha por lo que es correcto, aconsejó Miguel, poniendo una mano en el hombro de Javier. No estás solo en esto. Javier le dio las gracias y regresó a la habitación, decidido a no dejar que Laura saliera victoriosa de aquella audiencia.
Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero estaba dispuesto a luchar hasta el final. Pensó que la justicia no se trataba solo de la división de la propiedad. Se trataba de recuperar su dignidad y mostrar el verdadero rostro de la mujer que una vez amó. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja intenso, mientras Javier estaba sentado en su escritorio, rodeado de papeles y documentos que parecían multiplicarse cada día. Miró las fotos de su vida que adornaban la mesa, recuerdos de momentos felices con Laura, ahora manchados por la traición. La ira que ardía dentro de él se convirtió en determinación, no permitiría que Laura y Carlos se aprovecharan de su sufrimiento. Sabía que necesitaba actuar. Con la mente concentrada, Javier comenzó a revisar los documentos que había recopilado. Cada correo electrónico, cada mensaje de texto, cada conversación que había capturado se convirtió en una pieza del rompecabezas que planeaba armar. Escribió frenéticamente, organizando las pruebas que mostraban no solo la traición, sino también los planes engañosos que Laura y Carlos urdieron para dividir sus bienes. La frustración creció en su pecho al darse cuenta del alcance de la manipulación. ¿Realmente pensó que podía engañarme así?, murmuró, mientras la ira se convertía en fría alerta. Esa noche, Javier se encontró reunido con su abogado, Fernando, un hombre experimentado y astuto. La oficina estaba llena de libros de derecho y el olor a café recién hecho flotaba en el aire. Necesitamos ser estratégicos, Javier, dijo Fernando, mirando la evidencia que Javier había reunido. Laura y Carlos son astutos. Si pueden hacerte parecer el malo, podrían ganar. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto? No puedo dejar que se lleve lo que es mío. Y lo mío es más que bienes materiales, es la dignidad que ella destruyó, respondió Javier con voz firme pero con un dejo de cansancio. Sé lo que tengo que hacer. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Javier pasó horas revisando cada detalle, cada conversación que pudiera servir como evidencia. Habló con amigos, buscó apoyo y consejo, y todos parecieron sorprendidos por la traición de Laura. Siempre pensé que erais la pareja perfecta, comentó una amiga, Ana, mientras tomaban café. Nadie esperaba eso de ella. Yo tampoco, admitió Javier, respirando profundamente. Pero ella no saldrá ilesa. Lo expondré todo. Finalmente llegó el día del encuentro decisivo. Javier estaba sentado en la sala, con el corazón acelerado mientras veía entrar a Laura, acompañada por Carlos, que parecía confiado. El juez, un hombre de mediana edad y expresión neutra, inició la audiencia y Javier sintió crecer su determinación. Cuando le llegó el turno de hablar, Javier se puso de pie y los papeles que tenía en las manos temblaban ligeramente. Excelencia, quisiera presentar pruebas que demuestren no solo la traición del acusado, sino también un plan orquestado con el acusado para engañar a la justicia, anunció, haciendo eco de su voz por toda la sala. Laura, que hasta entonces había mantenido una postura arrogante, empezó a retorcerse en su silla. «Esto es absurdo», exclamó, tratando de recuperar el control. «Javier solo está tratando de hacerme daño». «Sabes que eso no es cierto», respondió Javier, mirándola directamente a los ojos. «Tú y Carlos combinaron mentiras para dividir lo que es mío, y ahora están tratando de hacerse las víctimas». La tensión en la sala era palpable y el juez observó la escena con atención. Laura, al darse cuenta de que su máscara estaba a punto de caerse, perdió la compostura. «No puedes hacerme esto». «Soy tu esposa», gritó con la voz quebrada. «Era tu mujer», corrigió Javier manteniendo la calma. «Y la verdad está aquí, en lo que hiciste. No puedo permitir que sigas manipulando esta situación». Javier presentó las pruebas una por una y la incredulidad se apoderó del ambiente. El juez, atrapado por la gravedad de lo que se estaba revelando, tomó notas mientras observaba la reacción de Laura. Lo que antes parecía un juego a su favor ahora se convirtió en una pesadilla. «No puedes dejarme sin nada», gritó, con furia reflejada en su rostro. «Tú elegiste, Laura», respondió fríamente Javier. «Ahora es el momento de afrontar las consecuencias». Sintió una mezcla de alivio y tensión, sabiendo que la batalla final se acercaba y que su batalla por la verdad apenas había comenzado. El día del juicio amaneció nublado, como si el cielo compartiera la atmósfera pesada que se cernía sobre el tribunal.
Javier, vestido con un traje oscuro y una corbata perfectamente entallada, respiró hondo antes de entrar en la habitación. Sabía que este momento sería crucial no solo para su futuro financiero, sino también para su dignidad. La traición de Laura y Carlos había dejado profundas cicatrices en su alma y estaba decidido a exponer la verdad. Nada más entrar sintió las miradas curiosas de los presentes, incluidos amigos y compañeros que habían apoyado su decisión de luchar por la justicia. Laura estaba sentada al otro lado de la habitación, con una expresión de desdén que él había aprendido a reconocer. A su lado, Carlos parecía tranquilo, pero Javier notó un sutil nerviosismo en su postura. Se volvió hacia su abogado, Fernando, quien le dirigió una mirada alentadora. ¿Estás listo, Javier?, preguntó Fernando, mientras ordenaba los documentos sobre la mesa. Sí, necesito que la verdad salga a la luz, respondió Javier, con determinación resonando en su voz. Cuando entró el juez, la sala quedó en silencio. Javier se sentó, sintiendo su corazón acelerarse. Observó a Laura, que estaba maquillada y vestida de tal manera que se presentaba como la víctima perfecta. Pero sabía que, detrás de esa fachada, había una mujer que no dudaba en traicionarlo. El juez formuló las preguntas iniciales y, con movimiento firme, llamaron a declarar a Javier. Se levantó y caminó hacia el púlpito, con los papeles que había preparado en sus manos. Excelencia, vengo aquí no solo para solicitar la división de bienes, sino para exponer la verdad sobre mi ex esposa y su amante. La habitación murmuró y Javier sintió mariposas en el estómago, pero continuó. Durante semanas he recopilado pruebas que muestran no solo traición, sino también manipulación y connivencia entre ellos. Javier comenzó a presentar los documentos que había reunido, mensajes de texto, fotografías y hasta grabaciones que demostraban la relación de Laura con Carlos, así como un esquema que habían ideado para dividir sus bienes. El silencio en la habitación era palpable. Se volvió hacia Laura, cuya expresión ahora era de sorpresa. No solo me traicionaste, Laura, sino que trataste de destruirme, mira lo que hiciste. La tensión aumentó cuando Javier mostró una grabación en la que Laura y Carlos hablaban de sus planes para evadir la justicia. Esto es inaceptable, declaró Javier, mientras el juez observaba atentamente. La indignación iba en aumento y se dio cuenta de que finalmente estaba recuperando su poder. Señor Javier, estas pruebas son bastante contundentes, dijo el juez interrumpiéndolo. Laura, ¿tienes algo que decir en tu defensa? Laura vaciló, pero logró recomponerse. Esto es una trampa. Javier solo está tratando de destruirme porque no puede aceptar el fin de nuestro matrimonio, replicó, pero su voz sonó vacía y sin convicción. El juez no pareció impresionado. Después de largos momentos de deliberación, el juez hizo sus comentarios finales. Con base en la prueba presentada, fallo a favor del señor Javier, asegurando que la señora Laura no tiene derecho a ningún bien. El impacto de la decisión resonó en la sala y Javier sintió un inmenso alivio. El peso que llevaba parecía haberse quitado de sus hombros. Mientras la habitación se vaciaba, Javier recibió una llamada a su celular. Era un número desconocido. Javier, no me conoces, pero tengo información sobre Carlos, dijo una voz anónima. El corazón de Javier dio un vuelco. Estás siendo investigado por fraude. Ese hombre al que consideras tu rival está en problemas. Las palabras fueron como una epifanía. No solo la justicia había prevalecido en su caso, sino que ahora Carlos estaba a punto de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Javier sintió una oleada de satisfacción cuando se dio cuenta de que finalmente podía dejar atrás lo sucedido y comenzar su vida de nuevo, sin el peso de la traición. Al salir de la cancha, Javier miró al cielo, que comenzaba a aclarar. Sonrió para sí mismo, sabiendo que a pesar de las probabilidades, la verdad había ganado. Ahora era el momento de reconstruir su vida y su negocio, más fuertes que nunca.